Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Jorge, Blanca, Federico, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la charla 16, levantando el cuerpo de Mashiach. El propósito final de Elohim en la creación es producir un hijo corporativo a su propia imagen. Este fue el verdadero significado de su mandato en Bereshit 1:28, ¿no es cierto? Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Si Adán hubiera tenido hijos antes de caer en el pecado, habría tenido hijos a la imagen de Elohim, a cuya imagen él mismo fue creado, ¿no es cierto? Sin embargo, todos sus hijos nacieron después de haber perdido el cuerpo glorificado. Así, todos sus descendientes hemos nacido mortales, carnales e imperfectos, sin la gloria original de Elohim que una vez impregnó el ser de Adán. Los días de fiesta de Israel fueron diseñados para revelarnos el patrón de restauración a la gloria que Adán disfrutó antes de que el pecado entrara en el mundo. Los días de fiesta no son un fin en sí mismos, sino un medio para un fin, las señales del camino, ¿no es cierto? Hola Giselle, bienvenida. Los días de fiesta son un patrón progresivo, un viaje desde las profundidades de la esclavitud y el pecado hasta las alturas de la libertad gloriosa de los hijos de Elohim y al cuerpo glorificado, la recuperación de lo perdido. No es un viaje de la tierra al cielo, sino un viaje de la tierra, de la muerte a la vida, ¿sí? De la corrupción a la incorrupción, de la imagen del primer Adán a la imagen del segundo Adán. Este es el gran secreto de la creación que se ha ocultado en gran parte al mundo e incluso a la mayoría de los creyentes a lo largo de la historia. No lo han visto. Elohim no ha considerado oportuno revelar todo su plan de una vez, ¿sí? Incluso a los que lo aman. Ha sido una revelación progresiva. Las verdades mismas se han revelado desde el principio, pero Elohim no le dio a los hombres una comprensión inmediata de lo que se les estaba revelando. Por esta razón, las verdades se escribieron en rollos y en libros de manera que en el momento adecuado las generaciones futuras pudieran entender su significado. Entonces Shaul nos habla del gran misterio de Elohim en las Escrituras, que dice el misterio de Yahweh que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora se les ha revelado a sus consagrados. A estos Elohim ha querido dar a conocer la gloriosa riqueza de este misterio entre los gentiles, que el Mashiach es entre ustedes la esperanza de gloria, dice Colasillín en el capítulo 1. La imagen de Elohim. Yahshua HaMashiach fue engendrado por el Padre en lo que se llama el nacimiento virginal. Y Brina en el capítulo 1 nos habla de la naturaleza y del carácter de Mashiach. Hola Alfonso, bienvenido. Y dice, él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta, esta es la palabra carácter, que quiere decir impronta, ¿no es cierto?, de su ser. Y esta palabra es upostasis, que es sustancia, ¿sí? Entonces es la impronta de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Yahshua no es simplemente su imagen, o sea, su carácter, ¿no es cierto? Él es la impresión de su sustancia o esencia misma. Dice Yahanan Aleph en el capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es Él. Basta con saber que Yahshua HaMashiach fue engendrado desde arriba, que Él fue la imagen exacta de su Padre en el cielo y que como creyentes también hemos sido engendrados desde arriba, ¿sí? Para que nosotros también podamos llevar la imagen de Yahweh a través de Mashiach. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales, y como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Corinthiim Aleph en el capítulo 15. Yahshua fue el hijo patrón, ¿sí? El hijo modelo, pero el modelo en cuanto a que sería el original para hacer el resto, ¿sí? Su engendramiento, su nacimiento, vida y glorificación final nos mostraron el camino que también debemos seguir. Ese camino no comienza con el nacimiento, sino con el engendramiento o concepción. Hola Carla, bienvenida.
engendrado desde arriba. Yahshua le dijo a Nicodemo. Yahshua le respondió, en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Yahanan en el capítulo 3. Lo que comúnmente se traduce como nacer de nuevo, ¿sí? Debe ser traducido nacer de lo alto o nacer de arriba. La expresión es genete anoten, ¿sí? Y proviene de la palabra genao, la primera, engendrar, y anotsen, que quiere decir de arriba, ¿sí? Entonces, los hombres engendran, las mujeres dan a luz, con esta misma palabra. Esta misma palabra tiene esa implicación, porque realmente la función de cada uno en la cuestión de engendrar, ¿no es cierto? De esta manera, en Matías 1:2, donde leemos que Abraham engendró a Yitzhak, es evidente que Abraham en realidad no dio a luz a Yitzhak, ¿no es cierto? Fue Sarai la que le dio a luz. Y se utilizaría exactamente la misma palabra para indicar la acción de cada uno. Abraham simplemente engendró a Yitzhak en el vientre de Sara, ¿no es cierto? En Matías 1:20, el malaj del Adón se le apareció a Yosef y le dijo que tomara a Miriam como su esposa, aunque estaba embarazada y muchos pensaban que era una adúltera. El malaj le explicó, porque lo que se ha concebido en ella es del Ruach HaKodesh. La palabra griega, entonces, aquí traducida como concebido, es nuevamente geneten, ¿no es cierto?, de genao, y es evidente que Yahshua aún no había nacido en Belén, ¿sí? Entonces no podemos decir que dio a luz en este momento. La palabra es la misma, pero no tiene la misma implicación, ¿no es cierto? A pesar de que estamos hablando de una mujer. Vemos que la palabra entonces se aplica como concepción, ¿sí? O como engendrar, ¿sí? El Ruach HaKodesh había actuado como el padre para engendrar, como el padre de la pareja, ¿no es cierto? Para engendrar un embrión dentro de Miriam. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Cómo se aplica esto a Yahanan 3, donde Yahshua le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de arriba, ¿no es cierto? Esto muestra que cuando el Ruach de Elohim habita en nosotros, somos engendrados desde arriba y todavía no estamos técnicamente nacidos. Somos como embriones, ¿sí? La expresión nacer de nuevo no solo traduce equivocado, ¿sí? O sea, de nuevo no puede ser traducido, no puede ser confundido con de lo alto o de arriba. Realmente la expresión es completamente diferente. La expresión nacer de nuevo traduce equivocado y además no transmite por completo el mensaje que se nos está entregando. Lo que dice es que hemos sido engendrados de lo alto. Eso es lo que está diciendo el texto. No hemos nacido aún, somos embriones, ¿sí? Nacer de nuevo implica erróneamente que hemos sido hechos nuevos, ¿no es cierto?, completamente a imagen y semejanza a nuestro Padre. Pero la verdad es que la persona salva es un embrión que aún no ha tomado plena forma. Y esa es la verdad. Todavía estamos siendo conformados a su imagen. La enseñanza de que los creyentes ya han nacido de nuevo ha hecho que muchos piensen que ya alcanzaron el objetivo final de la vida en la tierra, que hay muy poco más por hacer excepto esperar para ir al cielo. Mientras tanto, el único propósito real que el creyente parece tener en la tierra es dar testimonio a los demás y apoyar a su congregación con su presencia y con sus diezmos, por supuesto. Uno de los objetivos principales de este estudio es desafiar esta mentalidad y mostrar que debemos avanzar a través de las etapas de desarrollo reveladas por los días festivos de Israel para llegar al destino final. La otra palabra usada en Yahanan 3, que aún no hemos explicado, es anoten, que significa desde arriba o de lo alto, ¿no es cierto? Yahshua instruyó a Nicodemo y a nosotros también, obviamente, que debemos ser engendrados desde arriba en lugar de nacer de nuevo. ¿Sí? Lo primero es lo primero. Primero debemos ser engendrados antes de que podamos ser llevados al pleno nacimiento. Vamos a hablar un poco acerca de las leyes de la limpieza después del parto. Hola Mili, bienvenida. Vayikra 12 es un pasaje de las Escrituras que los creyentes casi nunca leen. Son de esas cosas aburridas, ¿no es cierto? Se trata de leyes que parecen ser totalmente irrelevantes para nosotros en la actualidad. Los tiempos de purificación después del parto. Todas las leyes de la purificación en el Tanakh, ya sean por sangre o por agua, han sido cambiadas en el Brit Hadashah por la sangre y el agua que surgieron del costado de Yeshua en su muerte en el madero, ¿no es cierto? Sin embargo, los ciclos de tiempo en la ley son una revelación mediante la cual podemos entender el nacimiento del hijo varón. Vayikra 12 nos dice que cuando una mujer da a luz a un hijo,
es impura durante 7 días. En el 8º día ella tendrá que circuncidar a su hijo. Entonces ella permanece separada de su esposo por otros 33 días, haciendo un total de 40 días, ¿sí? Sin embargo, si una mujer da a luz a una hija, se la considera impura durante 14 días, seguida de otros 66 días de purificación y separación de su esposo. Así, después del nacimiento de una hija, ella debe permanecer separada por un total de 80 días, o sea, se duplica la cantidad. Sabemos, por supuesto, que después del parto una mujer necesita tiempo para curarse, por lo tanto podemos argumentar que esta era una ley práctica desde ese punto de vista, como han hecho muchos, ¿no es cierto?, argumentarios. Sin embargo, no parece haber ninguna razón práctica para que el tiempo de separación de una mujer deba ser 2 veces más largo que el de un hijo varón, ¿no es cierto? Esto no estaba destinado a ser práctico, ni curativo, ni nada por el estilo. Fue pensado para ser profético de lo que Elohim ha estado haciendo a lo largo de la historia al dar a luz a sus hijos. En los días de Adán y Jabá, Elohim dijo que fructificaran y se multiplicaran. Este mandato le fue dado antes, ¿no es cierto?, el pecado, mientras todavía tenían la gloria de Elohim en sus cuerpos. Si hubieran tenido hijos antes de su caída, habrían producido hijos a la imagen y semejanza de Elohim, pero no lo hicieron. Caín, Hebel y Shet nacieron después de la caída de sus padres, ¿no es cierto?, y ya habían perdido la gloria y la semejanza. Así que los hijos que tuvieron fueron una imagen de su propio estado carnal. No eran realmente hijos de Elohim en el sentido que él requiere, ¿no es cierto? No estaba directo, por así decir. Por esta razón, Yahshua vino para que al recibirlo pudieran convertirse en hijos de Elohim, como dice Yahanan en el capítulo 1, en el Pasuk 12. En su primera epístola, Yahanan parece contradecirse, porque dice en el capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que seremos. ¿Cómo es el asunto? O sea, ¿somos o seremos? ¿Sí? Lo que aquí queda claro es que ahora somos hijos imputados, ¿sí? Porque estamos en la garantía, estamos siempre en el tiempo parcial, pero con el tiempo manifestaremos realmente la filiación en nuestros cuerpos, esa es la promesa. En la ley se requería que la gente llevara un sacrificio a Elohim como parte del rito de purificación después del parto, ¿sí? No que hubieran cometido un pecado al tener hijos, como algunos han sugerido erróneamente, ni pretendía implicar que las relaciones sexuales adecuadas eran un pecado, para nada. Más bien era para mostrar que habían dado a luz hijos a imagen del hombre caído, no a imagen de Elohim, ¿sí? El niño, ya sea niño o niña, no importa, nació en un reino de muerte, está dentro de la mortalidad, ¿sí? La mujer había tocado un cuerpo muerto y por lo tanto quedaba impura durante 7 días, dice Bamidbar en el capítulo 19. Ella estaba contaminada por la condición mortal de su descendencia. En un sentido amplio, porque esto es siempre simbólico, ¿no es cierto? Tenemos que siempre ver el sentido más amplio de estas cosas. Existen 2 Adán, ¿no es cierto? El primero que se convirtió en un alma viviente y el segundo fue hecho ruaj vivificante. Vemos bien clara la diferencia. El primero alma, el segundo ruaj, ¿sí? Shaul nos dice que hay un cuerpo anímico y que hay un cuerpo espiritual, dice Corintiyim Malef en el capítulo 15. La palabra para alma a menudo se traduce como natural también, la traducen de esa forma, y esto oculta a veces el significado correcto de la palabra, ¿no es cierto? Porque si leemos alma en vez de algo natural, tenemos siempre la relación de que eso es algo almático. Pero al comprender la diferencia entre alma y ruaj es evidente que los hombres descendientes de Adán son anímicos, ¿sí? Mientras que aquellos que descienden de Yahshua son hijos e hijas espirituales, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos ver que Adán y Jabá produjeron una era en la que todos eran inherentemente anímicos. Esa era la condición de los hijos, porque al tener el ruaj muerto, ¿no es cierto?, estaba inhabilitado en todos, eran almáticos, ¿no es cierto?, por completo. La palabra para alma es nefesh, sabemos en hebreo, y suje en griego. Estos son femeninos, las dos partes en sus idiomas originales. Por lo tanto, el alma se presenta como el lado femenino del hombre, mientras que el ruaj se representa como el lado masculino. Por eso el alma siempre debe someterse al ruaj, ¿sí?, que es su cabeza, ¿sí?, que por su vez debe tener la cabeza del ruaj de Mashiach, ¿no es cierto? Cada hombre y cada mujer tienen un lado femenino y un lado masculino, por así decir, llamado alma y ruaj, y eso está simbolizado también por la separación que Yahweh hizo de Adán y Jabá, ¿no es cierto?, cuando
sacó a la mujer del costado del hombre. El punto es que Adán y Jabá engendraron niños anímicos, es decir, niños que en su mayoría, o sea, estaban dominados por la parte almática, los deseos anímicos, ¿no es cierto? Porque todos tenían el Ruach muerto. Se podría decir que el periodo del Tanaj en sí, previo a Mashiach, fue una época anímica o almática, históricamente hablando, ¿no es cierto? Porque el Ruach siempre estaba fuera, ¿no es cierto?, de la persona. A veces ungía a algunos, pero estaba afuera, básicamente. Y aún buena parte de nuestro mundo actual sigue estando en esa etapa, ya que no todos los habitantes de la tierra son salvos, ¿no es cierto? Entonces, la hija era carnal, no era a la imagen completa de Mashiach. Debido a esto, la mujer, o sea, la tierra, el reino físico, todo lo que produjo Adán, sí, tuvo que permanecer separada de su esposo, Elohim, que es el Ruach, que es el creador, realmente, por un total de 80 jubilios. Este es un rito de purificación a gran escala en el plan de Elohim para dar a luz a los hijos en la tierra, sus hijos plenos, ¿no es cierto?, en la tierra. Los días de fiesta manifiestan también el embarazo. Una mujer puede concebir a mediados de su mes. Entonces encontramos que la fiesta de Pesaj ocurre a mediados del primer mes, realmente, ¿no es cierto? Estamos en el día 14. El óvulo fertilizado puede implantarse en la pared del útero en los siguientes días, ¿no es cierto?, en un embarazo. Esta implantación está representada por la ofrenda de la gavilla mecida, ¿no es cierto?, como ofrenda alzada poco después de Pesaj, y eso completa siempre el engendramiento de la nueva vida. 7 semanas más tarde, que son los 50 días de la cuenta del Omer, en la fiesta de Shavuot, el nuevo embrión ya ha desarrollado todas los dedos, las manos, ya parece un pequeño ser humano, ¿sí? Ya tiene la forma de un ser humano, ¿sí? Ya ha tomado forma. Meses después, en el primero del séptimo mes, más o menos, que sería la fiesta de la trompeta, se desarrolla la audición del niño. El niño ya puede escuchar el sonido de la trompeta. En el 10º día del séptimo mes, perdón, el día de la expiación, la provisión de sangre del niño se separa de la de su madre. En ese momento el niño empieza a formar su propia sangre y ya tiene sus glóbulos rojos propios y su tipo de sangre, que puede ser igual o diferente del de la madre, ¿no es cierto? Pero ya es propio. A mediados del séptimo mes, en el que cuando sería la fiesta de Sukkot, ¿no es cierto?, simbólicamente, los pulmones del niño ya se han desarrollado lo suficiente como para que pudiera sobrevivir en caso de nacer prematuro. ¿Sí? Ya podría sobrevivir si tuviera que nacer, si naciera antes de tiempo, ¿sí? Y tiene una buena posibilidad de supervivencia. Así también los que nacen en la fiesta de Sukkot serán aquellos que tengan sus pulmones espirituales, por así decir, suficientemente desarrollados para respirar el aliento de Elohim antes del tiempo completo, es decir, son lo suficientemente maduros para sostener el aliento del Ruach en su plenitud. Así que concluimos que los días de fiesta de Israel tenían la intención de retratar ese desarrollo de un embrión desde la concepción hasta el nacimiento, como se menciona también en las visiones de Yahanan. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta gritaba con dolores de parto y sufría angustia para dar a luz. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono. Esto está en el capítulo 12 de Hitgalut. Este tipo de visiones, este tipo de representación es común también en las escrituras, ¿no es cierto? Dado que las fiestas también fueron diseñadas para mostrarnos el camino del desarrollo espiritual aquí en la tierra, es evidente que nuestra justificación por la fe, o sea, Pesaj, ¿no es cierto?, nuestra etapa de Pesaj, no fue el nuevo nacimiento, sino la nueva concepción, realmente, que finalmente conducirá a nuestro nuevo nacimiento, ¿sí? La concepción fue por el Ruach HaKodesh, porque Elohim es nuestro Padre, a partir de que creemos, ¿no es cierto? Es una concepción espiritual. Incluso cuando un embrión al principio no se parece en nada al padre, a medida que pasa el tiempo, el niño se vuelve más y más a su imagen, ¿no es cierto? Cuando va creciendo. Ahí también está con nosotros nuestra experiencia personal, nuestra experiencia de creyentes en el crecimiento, ¿no es cierto? Como dijimos, el alma en griego es sujé. Y dijimos que es una palabra femenina. Por lo tanto, cuando Elohim hizo al hombre un alma viviente, lo creó femenino en el sentido de que el Ruach
HaKodesh de Elohim, debía realmente impregnar al hombre, al ser humano, para producir a Mashiach, la esperanza de gloria, ¿no es cierto? El alma del hombre es el vientre en el cual Elohim se reprodujo en la tierra, ¿sí? Cuando el niño es concebido, tiene la genética tanto de su madre como de su padre. El hombre adámico es de la tierra terrenal, dice Corintiyim Aleph, ¿no es cierto? Pero Elohim es Ruach. ¿Sí? ¿Cómo podría un Ruach aparearse con una criatura terrenal para producir un hijo? Realmente no hay manera de explicar cómo esto se puede hacer. O sea, técnicamente no es forma de explicarlo. Todo lo que sabemos es que ya sucedió, de hecho. Y la evidencia demostrada es Yahshua HaMashiach mismo. El Ruach HaKodesh cubrió a Miriam, ¿sí? Que era una virgen, y ella concibió un hijo que fue llamado Yahshua. De la misma manera también el Ruach HaKodesh debe cubrir nuestras almas, ¿no es cierto? Y engendrar a Mashiach en nosotros. Somos engendrados por la semilla de la Besorá, ¿sí? Este es el gran misterio de Elohim, lo que realiza en el plano espiritual. Es una cosa que ha querido describir, pintar, ¿no es cierto?, a través de varias formas diferentes, una de las cuales es la semilla en la parte botánica, por así decir. Otra de las formas es la generación, el engendrar de los niños y cómo se desarrolla el ser humano, ¿no es cierto? Esto no solo está oculto del mundo en general, sino que también es un trabajo oculto dentro de nuestras almas, ¿no es cierto? O sea, es una cosa que no se ve físicamente. Por eso el alma debe someterse al Ruach siempre. El alma estaba separada, o sea, estaba divorciada, ¿no es cierto?, de su Ruach humano por causa de la caída, pero la llegada del Ruach, ¿sí?, reaviva nuestro Ruach muerto y se convierte en la semilla de Mashiach en nuestro interior. Este es el gran matrimonio entre el Ruach y el alma, entre el cielo y la tierra, ¿sí?, entre Elohim y los hombres, ¿sí?, Mashiach y su novia. Este es el propósito de este matrimonio, es dar a luz al hijo varón. El apóstol Shaul estableció la congregación en Galacia, ¿no es cierto? Y él se imaginó a sí mismo como una partera o como el cuidador principal durante el embarazo de aquella congregación. Entonces él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Mashiach se forme en ustedes, ¿no es cierto? En el capítulo 4. Los creyentes de Galacia habían aceptado la verdad de Yahshua HaMashiach, y en esencia el Ruach HaKodesh había venido sobre ellos para engendrar a Mashiach, ¿no es cierto? Y ahora él se estaba formando en ellos a medida que ellos crecían en él y él en ellos, ¿sí? Este es el misterio de Elohim mezclado con el hombre, cosa que ya hemos estudiado en otras series. El problema era que los Galutias se habían apartado de la verdad, ¿no es cierto?, poniendo su confianza en la ley. Habían empezado a confiar en los judaizantes, particularmente en la ley de la circuncisión carnal, que es el tema de este libro, ¿no es cierto?, como algo que era esencial para su justificación. Shaul les recuerda que la circuncisión de la carne era el signo del antiguo pacto, mientras que la circuncisión del corazón era el signo del nuevo pacto, ¿no es cierto? Por lo tanto, su dependencia de la circuncisión carnal era una señal de que habían comenzado a depositar su confianza en el antiguo pacto y como si eso pudiera salvarlos, y de esa manera también estaban confiando en el primer Adán. Si esta creencia echara raíces, realmente abortaría al hijo varón que había estado formándose en ellos. O sea, que poner su confianza en la circuncisión carnal o en una cosa que ya estaba fuera de la parte nueva, estaba identificando a la congregación de los Galutia con la antigua Jerusalén, ¿no es cierto?, como él también dijo, incluso como los incrédulos mismos del judaísmo, que no creían en Mashiach. Shaul explica que la antigua Jerusalén era Agar, ¿no es cierto? Esto lo estudiamos. No era Sará, ¿no es cierto? Y que estaba asociada con el monte Sinai, que está en Arabia, dice, la herencia de los descendientes de Agar. O sea, de la parte esclava todavía. Elohim había quitado su nombre de la antigua Jerusalén, tal como se profetizó en Yirmeyá, ¿no es cierto? Y visto, y también había sido visto en una visión por Yahezkel, ¿no es cierto? Elohim dijo que quitaría su nombre de Jerusalén, ¿sí?, tal como lo había quitado antes de Shiloh. Si nosotros estamos encaminándonos
ahora a la nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Mucho más cercanos de lo que estaban Shaul y los primeros creyentes. ¿Cómo podemos entonces retroceder a las reglas de la etapa ya superada? Si eso asombraba a Shaul en aquel momento, hoy debería asustarnos bastante, ¿no es cierto? Dice, en cambio, ahora que han conocido a Elohim, o mejor dicho, ya que Elohim los ha conocido, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? ¿Quieren volver a servirlos otra vez? Ustedes guardan días, meses, estaciones y años. Me temo por ustedes que yo haya trabajado en vano a su favor. Hitgalut, en varios lugares nos dice claramente que Elohim ahora ha puesto su nombre y el nombre de la nueva Jerusalén sobre el templo que es su cuerpo, ¿sí? Nunca más va a glorificar un templo físico, porque su propósito era uno humano y espiritual y no hecho con manos humanas. Aprendemos entonces del libro de Galutia y de la preocupación de Shaul que él estaba teniendo por ellos, que realmente es posible que la congregación aborte al hijo varón, ¿sí? O sea que pare de producirlo, ¿no es cierto? Que detenga el crecimiento y hasta que lo mate. De hecho, las preocupaciones de Shaul estaban bien justificadas, ya que ninguna generación de la congregación pentecostal, ¿no es cierto?, ha producido todavía el Hijo del Hombre. La ley primaria de los hijos varones se encuentra en Devarim 25, ¿no es cierto? Es la ley poco conocida con respecto a una viuda sin hijos y cómo se suponía que el hermano del esposo muerto tenía que levantar un heredero. Devarim 25, 5 al 10 dice, cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin dejar hijos, la viuda del difunto no deberá casarse con un extraño fuera de la familia. El hermano de su esposo deberá unirse a ella, la tomará como esposa y cumplirá su deber de cuñado. El primer hijo que ella le dé a luz debe llevar el nombre del hermano muerto para que no se elimine su nombre de Israel. Pero si un hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, la viuda de su hermano comparecerá ante los ancianos en la puerta y declarará: el hermano de mi esposo se niega a establecer un nombre en Israel para su hermano, no quiere cumplir su deber de cuñado. Los ancianos de su poblado lo llamarán y le hablarán. Si él insiste diciendo no quiero casarme con la viuda de su hermano se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia de un pie, le escupirá en la cara y hará esta declaración: así se le debe hacer al hombre que no quiere levantarle familia a su hermano. Y se le conocerá en Israel con el nombre de la familia del descalzado. Si unos hombres se ponen a pelear uno contra otro, esta parte no va, este está de más. Ahí continúa. Si un hombre moría, entonces, sin hijos, sin tener heredero de su herencia, o sea, que su nombre iba a ser perdido, ¿sí? Esa es la parte importante, que el nombre se perdiera, era el deber del hermano que había quedado con vida, ¿no es cierto?, engendrar un heredero a través de su viuda en nombre de su hermano. ¿Sí? Ese bebé que naciera iba a tener el nombre del fallecido, ¿sí? Y va a pasar a ser hijo, ¿no es cierto?, de la mujer en nombre del hermano muerto. También hubo un orden específico en esto, como vemos en la historia de Ruth, ¿no es cierto? En esta historia, Elimelech y Naomi se habían mudado de Yahudá a Moab, ¿sí?, obligados a vender sus propiedades por una hambruna que los había endeudado. Entonces ellos tuvieron que vender sus tierras. A menos que de alguna manera pudieran redimirlas, lo único que les quedaba era permanecer fuera de sus tierras hasta el año del jubileo, como ya sabemos. Elimelech tuvo dos hijos, que eran Mahlón y Quilión, y ellos se casaron con dos mujeres moabitas, ¿no es cierto? Mahlón se casó con Ruth y Quilión con Orfá. Luego murieron los dos hijos, ¿no es cierto?, sin dejar heredero, y Naomi decidió volver a la tierra, ¿no es cierto? Sabemos que Ruth decidió acompañarla. Uno de los parientes de Mahlón, que fue Boaz, ¿no es cierto?, y se habría casado con ella de manera inmediata, excepto que el derecho de pariente pertenecía a otro pariente que era más cercano a ella. Entonces él explica: pero aunque es cierto que yo soy pariente redentor, hay otro pariente redentor más cercano que yo.
pasa la noche, cuando sea de día, si Él actúa como Redentor, está bien que te redima, pero si Él no quiere actuar como Redentor contigo, por vida de Yahweh que yo te redimiré, acuéstate hasta la mañana. En la historia, Boaz llama al pariente que tenía el primer derecho de redención y le preguntó si quería canjear la propiedad, redimir la propiedad dejada por Elimelech, ¿no es cierto? Él quería redimirla, pero cuando descubrió que también tenía que casarse con Ruth, decidió no hacerlo. ¿Sí? Josefo dice en Antigüedades los judíos, ahora cerca del mediodía, Boaz bajó a la ciudad y reunió al Senado, y cuando envió a buscar a Ruth, también llamó a su pariente. Y cuando llegó dijo, ¿no retienes la herencia de Elimelech y de sus hijos? Él confesó que lo retendría y que hizo, que haría lo que las leyes le permitían hacer, ¿no es cierto? Porque era su pariente más cercano. Entonces Boaz dijo, no debes recordar las leyes a medias, sino hacer todo según ellas. Porque la esposa de Mahlón ha venido aquí con quien debes casarte según la ley en caso de que retenga sus campos. Así que el hombre cedió tanto el campo como la esposa a Boaz, quien era el pariente de los muertos, alegando que ya tenía esposa y también hijos. Por lo que Boaz llamó al Senado para que testificara y le pidió a la mujer para sacar su zapato y escupir en su cara de acuerdo con la ley. Y cuando esto se hizo, Boaz se casó con Ruth y tuvieron un hijo dentro de un año. Entonces, esta historia ilustra la ley del hijo varón, ¿no es cierto?, que se encuentra en Devarim 25, con la que estamos tratando. Está ilustrando perfectamente cómo es el caso en un funcionamiento. Es una ley profética por la cual el hijo varón debe nacer, ¿sí? En Ibrim, en el capítulo 2, leemos que Yahshua HaMashiach es nuestro hermano mayor. Pues tanto el que santifica como los santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y otra vez, yo pondré mi confianza en él. Y otra vez, aquí estoy yo con los hijos que me dio Yahweh. Por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera, él participó también de eso mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Ese es el acusador. Y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Hola Andrés, buenas tardes. Estos Pasukim nos muestran que Yahshua HaMashiach entonces vino como un descendiente de Abraham con el fin de tener el derecho legítimo de redención para redimir a sus hermanos de la casa de Israel. Sin embargo, más que eso, Yahshua también vino en carne y sangre y no se vistió a sí mismo con la naturaleza de los malajim, ¿no es cierto? Que habrían sido solamente amigos, ¿no es cierto? Esto lo hizo a fin de tener el derecho de redimir a toda la humanidad de nuevo de Adán. Él es un pariente cercano tanto para Israel como para toda la carne y sangre. Entonces, Yahshua murió sin hijos, ¿no es cierto? Él no estaba casado ni tenía hijos físicos por muchas tentativas delirantes que andan dando vueltas por ahí de manos de gnósticos, ¿no es cierto? Más importante, él no tuvo hijos espirituales en el sentido completo de la palabra tampoco. Nadie hasta ese momento había llegado al nacimiento espiritual completo, de manera que no los tuvo aún. Hay una larga lista de santos del Tanaj, ¿no es cierto?, en Ibrim 11, pero todos murieron sin recibir la promesa, dice siempre, ¿no es cierto?, que es el cumplimiento de Sukkot y el nacimiento de la compañía del hijo varón. Entonces nosotros, los hermanos de Yahshua, estamos llamados a elevar la semilla de nuestro hermano mayor para que su nombre no sea borrado de Israel, para que él no pierda su herencia en la tierra, ¿sí? En la aplicación personal de esta ley, nuestra alma sería la mujer que debe ser eclipsada, debe ser completamente cubierta por el Ruach HaKodesh para producir Mashiach en ustedes, la esperanza de gloria, como dice Colasigim. Esta semilla sagrada dentro de nosotros, que es divina, que viene de arriba, que viene de Elohim como el Padre, es perfecta y no puede pecar. Todo el que ha nacido de Elohim no practica el pecado porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Elohim, dice Yahanan Aleph en el capítulo 3. Sería más exacto expresarlo de esta manera: lo que es engendrado de Elohim no peca, porque su simiente habita en él, o sea, Mashiach en nosotros, ¿sí? Y él, tanto Mashiach en nosotros como él, el ser humano, ¿sí?, el nuevo creyente, no puede pecar porque es engendrado de Elohim. Esa es la cuestión. A través de Mashiach, Yahweh nos engendra como sus hijos. El embrión, semilla, dentro nuestro, no puede pecar porque como Yahshua HaMashiach, él no tiene al primer Adán como su padre.
Esta semilla divina está en el vientre de nuestra alma, ¿no es cierto? Dentro de nuestro cuerpo, creciendo y madurando hasta el momento del pleno nacimiento. Shaul hace la distinción entre nuestra carne, que sería como la oruga de la mariposa, ¿no es cierto? Y la semilla espiritual en nuestro interior, que sería la mariposa ya producida. Cuando dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, el bien no es permanente. Porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo a realizarlo. No hago el bien que quiero hacer. En cambio, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien actúa en mí, sino el pecado que mora en mí. Nuestro viejo hombre, que es nuestra alma, es el hombre de pecado, ese que solo hace el mal que nuestro nuevo hombre, que es el Ruach, ¿no es cierto?, no desea hacer. Esa es la gran discusión interna que todos tenemos. Por eso actualmente hay una guerra interior en nuestro interior entre estos dos hombres representados que representan al primer Adán, ¿no es cierto?, el viejo hombre, y al último Adán, el nuevo hombre. Entonces, solo hay dos hombres en este mundo, el Adán y Mashiach, ¿sí? Son los dos hombres, que son las dos humanidades que existen. El primero está programado para la muerte y el último Adán está vivo para siempre. Eso es lo que dice. Entonces, estos dos hombres habitan actualmente en nuestro interior, dentro de nuestros cuerpos. Son dos reyes que representan dos reinos, ¿sí? Están representados figurativamente también en las dos Yarushalayim, ¿sí? La antigua y la nueva. El segundo reemplazará al primero, y esa es el objetivo al que estamos yendo. Cada una de estas dos Yarushalayim funciona de acuerdo con los dos diferentes pactos, ¿sí? El antiguo y el nuevo. El antiguo pacto fue dado para mostrar al viejo hombre que no tiene la capacidad de salvarse por sus propias intenciones, ¿sí? Por muy buenas que sean, por mucho que se esfuerce, no tiene la capacidad, porque la ley, el pacto sinaítico no tiene esa funcionalidad, ¿sí? Fue dado para levantar la planta de la cual nacería la semilla, Mashiach, que no tenía intenciones de que la gente creyera que servía para salvación. Al contrario, que lo que quería mostrar era que no podían, ¿sí? Pero una de las características de la carne es realmente su ceguera y la persistencia en sus propios errores. Sin embargo, contra los que los cristianos creen en su mayoría, porque ellos creen que ese pacto fracasó, este pacto tuvo un éxito rotundo en lo que se proponía, ¿sí?, que era engendrar la semilla, que sería el sacrificio perfecto. Eso los cristianos parecen dejarlo completamente de lado y dicen que ese pacto falló. El primer pacto estaba levantando a la mujer que engendraría al hijo varón modelo, que sería el patrón, que sería la cabeza de esta nueva humanidad, ¿no es cierto? Luego Mashiach establecería entonces sí el segundo pacto, ahora que se había mezclado con la humanidad y había adquirido finalmente autoridad sobre todo, haciéndose ruas vivificantes. Esta es la etapa en la que la mujer corporativa fue impregnada y hoy está embarazada, como retrata Hit Galut, ¿no es cierto?, pronta a dar a luz al hijo varón corporativo, lo que en el Tanaj era esa misma mujer, ¿no es cierto?, pronta a dar a luz al hijo semilla, en el Berit Hadashah es representando a la mujer, a la novia, que está pronta para dar a luz al hijo varón, ¿no es cierto?, la compañía de los vencedores de la cebada. Es tan tonto que los judíos rechacen el nuevo pacto como que los cristianos crean que el antiguo pacto ha sido rechazado, solo porque no comprenden las diferencias entre los dos pactos, que nosotros ya estudiamos en el capítulo 41 de Bereshit. Ninguno de los dos puede sobrevivir sin el otro, porque los dos son parte del mismo plan. Decir que el nuevo pacto fue dado de baja debido al fracaso, decir que el nuevo pacto fue entregado por causa de que el primero falló, ¿sí?, es decir que Elohim es un fracasado. Literalmente están diciendo eso cuando dicen que no sirvió, ¿no es cierto? Comprender que todos los pasos son parte de un plan supremo nos va a acercar mucho mejor, mucho más a la correcta comprensión de la mente de Yahweh. Y es por eso y para eso que hoy nosotros tenemos la mente de Mashiach. Entonces, incluso ahora, ¿no es cierto?, incluso en este momento, aún con la imperfección en la que estamos, en la parte parcial, estamos levantando simiente a nuestro hermano mayor, ¿sí?, a Yahshua HaMashiach, quien no se avergonzó de llamarnos hermanos. La ley de Devarim 25 nos muestra que si nos negamos a hacerlo, vamos a perder nuestros zapatos, ¿sí? En otras palabras, nuestro caminar de creyente se va a ver seriamente afectado. Shaul compara la vida creyente con correr una carrera, ¿no es cierto? Es difícil correr una carrera con un solo zapato,
zapato, ¿no es verdad? Porque el camino de la vida no siempre es un camino liso y cubierto de hierba. Hay muchas piedras y espinas en el camino, hay muchos tramos de arena que quema los pies, ¿no es cierto? Con un solo zapato no es probable que una persona gane la carrera, sino que va a llegar cojeando probablemente a la línea de meta y tal vez en el último lugar. Como creyentes, si nuestro enfoque está en otra cosa que no sea ganar el premio del gran llamado de Elohim, estamos tratando de correr la carrera con un solo zapato, o en el mejor de los casos con los cordones sueltos, ¿sí? Necesitamos entender que la semilla que está dentro de nosotros necesita ser alimentada con la verdad de la palabra de Elohim para llevar a Mashiach a la madurez y pleno nacimiento, ¿no es cierto? Es para eso que estamos corriendo. El viaje de este embarazo espiritual está trazado por el viaje de Israel desde Egipto a la tierra prometida y también a través de las fiestas, como estamos viendo. Los principales lugares de descanso marcados en este mapa están representados por los días de fiesta. En cada parada del camino hay cosas de Elohim para aprender, y esto lo vamos a ver próximamente cuando retomemos el estudio de Éxodo en todas las jornadas. Vamos a hablar de las dos obras de Mashiach. Esta parte de nuestro estudio trata sobre la razón por la cual Yahshua debía venir 2 veces a la tierra. Parece apropiado referirse a estas 2 venidas como 2 obras, realmente, porque en sus 2 apariciones tiene una obra diferente, diferenciada de la otra, una obra que son 2 obras que forman parte del plan divino de salvación de la tierra, ¿no es cierto? En su primera aparición, Yahshua cumplió las fiestas de la primavera, y las fiestas de otoño, que aún no se han cumplido, nos dan el momento y el propósito de su segunda aparición. Los patrones principales con los que nos vamos a ocupar en este estudio están en Vayikra, en el capítulo 14 y 16, que son las 2 aves utilizadas para limpiar al leproso y las 2 cabras del día de la expiación, ¿no es cierto? Así comenzamos a ver los patrones ya acercándonos hacia la fiesta de Sukkot, ¿no es cierto? El día de la expiación, el Yom Kippur. Estos 2 pasajes encarnan las leyes con respecto a las 2 obras de Mashiach. Como vamos a mostrar, la lepra representa nuestra mortalidad, ¿no es cierto? La que heredamos de Adán. Como dice Shaul en Romanín 5:12, y así la muerte se extendió a todos, ¿no es cierto? Entonces la lepra siempre representa a nuestra parte mortal y corrupta, ¿sí? Las 2 aves se usaron para limpiar a los leprosos, es decir, las 2 aves representan las 2 etapas por las cuales somos limpiados de la mortalidad. La primera ave era muerta para proporcionar una cobertura de sangre para la segunda ave. La muerte del primer pájaro nos imputaba la vida, ¿sí? Mientras que el segundo pájaro, que era liberado en el campo, es decir, el mundo, ¿no es cierto?, infunde la vida y la mortalidad inherentes. En cuanto a las 2 cabras del ritual del día de la expiación, estas no tratan de la cuestión de la muerte, sino de la cuestión del pecado. ¿Sí? Son dos animales las 2 veces, pero cada uno resuelve 2 problemas diferentes. Tenemos 2 etapas, nuevamente, por las cuales nuestro pecado es erradicado. La primera cabra cubría nuestro pecado, la segunda lo eliminaba, ¿sí? Entonces vamos a mostrar que la primera cabra, que es Mashiach, todo es Mashiach, ¿sí?, fue muerta para expiar, o sea, para cubrir nuestro pecado con su sangre. La segunda cabra fue diferente porque eliminó todo pecado y lo llevaba al desierto. Esto nos muestra que la segunda venida de Mashiach logrará la eliminación del pecado de nuestros cuerpos, como vamos a ver. Como creyentes de hoy todavía somos pecadores, ¿no es cierto?, salvados por la gracia. Nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Yahshua, por lo cual Elohim nos imputa justicia, ¿sí?, llamando a lo que no es como si fuera, dice Romanín capítulo 4. Aunque somos injustos de nosotros mismos, no hay nada de bueno en nuestro interior, Elohim ha provisto su primera obra en el madero para cubrir nuestra injusticia con su sangre, ¿no es cierto?, para que legalmente Él pueda llamarnos justos. Esta es la razón por la cual las Escrituras llaman a los creyentes santos, ¿sí?, aun cuando pueden ser bebés en Mashiach, ¿sí?, y estar todavía sujetos a todas las fragilidades humanas. De cualquier manera, Él nos ve como santos, ¿no es cierto?, completamente justificados. Sin embargo, hay una segunda obra por venir, en la que Mashiach se ha enviado al mundo para eliminar el pecado de nosotros, haciéndonos realmente justos. Ese será el cumplimiento de la ley profética, donde la segunda cabra es llevada al desierto para remover todo pecado. Vamos a empezar por la limpieza de los leprosos, porque son 2 temas. Hola, Alexander, bienvenido.
Vallicra nos da la ley ceremonial de la limpieza de los leprosos, que como ya dijimos, nos muestra el proceso legal de pasar de la mortalidad a la inmortalidad. Y dice, esta será la ley para un leproso cuando vaya a purificarse. Cuando se le haya informado al sacerdote, el sacerdote saldrá del campamento. Si el sacerdote ve que el leproso se ha curado de su afección escamosa, el sacerdote mandará que se traigan 2 aves limpias vivas, madera de cedro, tela escarlata e hisopo para el que va a purificarse. El sacerdote mandará degollar una de las aves sobre agua fresca en una vasija de barro y tomará el ave viva junto con la madera de cedro, la tela escarlata y el hisopo y los mojará juntos al ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua fresca. Entonces la rociará 7 veces sobre el que se va a purificar de la erupción y lo purificará y dejará libre al ave viva en el campo. El que se va a purificar, lavará su ropa, se afeitará todo el cabello y se bañará en agua. Entonces quedará limpio. Después de eso podrá entrar en el campamento, pero debe quedarse fuera de su carpa por 7 días. En el 7º día deberá afeitarse todo el cabello de la cabeza, la barba y las cejas. Cuando se afeite todo el cabello, lavará sus ropas y bañará su cuerpo en agua. Entonces quedará limpio. En el 8º día tomará 2 corderos sin tacha, una ovejita en su primer año sin tacha, 3 décimas de una efá de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida y un log de aceite. Un log es una medida que se toma en la mano. El sacerdote que realiza la purificación presentará estas cosas delante de Yahweh, junto con el hombre que se va a purificar a la entrada de la carpa de la reunión. El sacerdote tomará uno de los corderos y lo ofrecerá con el log de aceite como ofrenda de culpa, ¿sí? Y lo elevará como ofrenda de elevación delante de Yahweh. El cordero se inmolará en el lugar del área sagrada donde se inmolan la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, porque la ofrenda de culpa, como la ofrenda por el pecado, va para el sacerdote, es santísima. El sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar y en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Con esto vemos que son los mismos movimientos de la ordenación de un sacerdote. El sacerdote tomará entonces un poco del log de aceite y lo verterá en la palma de su propia mano izquierda. El sacerdote mojará su dedo derecho con el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda y rociará un poco del aceite con su dedo 7 veces delante de Yahweh. Una parte del aceite que quede en su mano lo pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, sobre la sangre de la ofrenda de la culpa. El resto del aceite en su mano lo pondrá el sacerdote en la cabeza del que se va a purificar. Así el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh. El sacerdote presentará entonces la ofrenda por el pecado y la expiación por el que se va a purificar de su inmundicia. Finalmente, se inmolará la ofrenda quemada y el sacerdote presentará la ofrenda quemada y la ofrenda de comida sobre el altar y el sacerdote hará expiación por él. Entonces será limpio. Esto está en el capítulo 14 de Vallicra. Al leer el Pasuk 3 notamos que esta ceremonia de limpieza no sanaba a los enfermos. No era que el enfermo fuera sanado por esto, no. Ningún leproso habría sido tan tonto de acudir al sacerdote para su limpieza si no estaba sano. Él iba a presentarse cuando ya había sido sanado. Esta ceremonia era una inspección y un pronunciamiento oficial de curación, ¿sí? Quedaba oficialmente curado, pero ya estaba curado físicamente, ¿sí? Entonces, la curación resolvía el problema de la lepra en sí, la sanidad que hubiera recibido ese enfermo. El pronunciamiento declaraba oficialmente esa curación a toda la comunidad y la persona era reincorporada dentro de la comunidad justamente. Esta es una distinción importante porque los Pasuquín 6 y 7 son la ley fundamental del bautismo en las Escrituras. Un leproso que había sido sanado divinamente, porque siempre la sanación proviene de lo alto, debía ir al sacerdote para ser purificado y el sacerdote debía rociarlo 7 veces con agua. El bautismo fue un reconocimiento oficial de que el hombre afectado por la lepra, o sea la enfermedad de Adán, que es la mortalidad, había sido curado. Es decir, el bautismo en sí no justifica
al pecador, ni hace que los mortales sean inmortales, ni tampoco hacía que el leproso fuera curado, ¿sí? El bautismo es un testimonio público de una obra que Elohim ya ha hecho, un testimonio público a la comunidad creyente, ¿sí? Donde un ministro da testimonio de que el pecador ha sido justificado por la fe y que ahora es creyente, pero no es la salvación en sí, ¿no es cierto? La proclamación o el testimonio, porque es un testimonio del ministro, no convierte al pecador en creyente realmente, si simplemente da testimonio de algo que Elohim ya ha hecho dentro del pecador. Cuando Yahshua sanó a los leprosos, les dijo que fueran al sacerdote según la ley de Moshe. Y vino un leproso y se postró ante él diciendo, maestro, si quieres puedes limpiarme. Y Yahshua extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces Yahshua le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moshe para testimonio de ellos. Esto está en Matillán en el capítulo 8. La limpieza era un proceso de 8 días, como acabamos de ver, durante los cuales el leproso se presentaba al sacerdote 3 veces. Esto refleja la necesidad de que 2 o 3 testigos establezcan la verdad, ¿no es cierto? Y la importancia de las 3 fiestas, en las que los hombres debían presentarse ante la presencia, o sea, Panim, ¿no es cierto?, de Yahweh cada año. La persona afectada debía haber sido sanada físicamente antes de venir al sacerdote para su limpieza, pero no estaba legalmente limpia hasta que se cumpliera el proceso prescrito de la ley en el 8º día. ¿Sí? Por eso Yahshua le ordenó al hombre al que había sanado de la lepra que fuera y se mostrara al sacerdote. Los lavados ceremoniales eran bautismos. La inmersión y la aspersión que hemos mencionado en los pasuquín 6 y 7, trata no solo del concepto de limpieza, sino que también presenta la ley básica del bautismo, como dijimos, que se originó con los lavados ceremoniales y rociados de Vayikran, o sea, estos no implicaban inmersión, ya que los lavados ceremoniales bajo Moshe se hacían siempre por aspersión o vertido. Vimos muchas menciones de esto en el Berit Hadashah. El autor del libro de Ibrí se refiere a estos lavados con baptismos, utiliza la palabra baptismo, dice, estas son ordenanzas carnales que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, que baptismos, ¿no es cierto?, impuestas hasta el tiempo de la renovación, porque si la sangre de cabras y de toros y la ceniza de la novilla rociada, esta palabra es garantizo, ¿sí?, sobre los contaminados y continúa hablando. También en el capítulo 9 menciona que habiendo declarado Moshe todos los mandamientos según la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de las cabras junto con agua, lana escarlata e hisopo y roció nuevamente, garantizo, siempre es rociar, ¿no es cierto?, el libro y al pueblo, ¿no es cierto? O sea, los salpicó, ¿no es cierto? Y también a los utensilios del servicio y la morada, ¿no es cierto? La palabra es garantizo. Y lo mismo dice en el capítulo 10, acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, rociados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En Mordejai también leemos sobre el lavado de manos, ¿no es cierto?, antes de comer, así como el de tazas, jarras y ollas, cuando dice que los fariseos y los escribas se juntaron y vieron que algunos discípulos estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar, ¿no es cierto? Porque si no se lavan, aquí la palabra es nipto en griego, que implica un lavamiento ceremonial, que es lo que realmente hacían y siguen haciendo los fariseos, ¿no es cierto? Y dice no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, ¿sí?, porque se aferran a la tradición de los antiguos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan nuevamente, nipto, si no hacen el ritual ceremonial, ¿no es cierto? Dice, y hay muchas otras observancias que aceptaron, como los lavamientos, y aquí nuevamente dice baptismos, lavamientos de las copas, jarros y cosas, ¿no es cierto? O sea, se trata de una purificación. Estos eran vertidos ceremoniales o aspersiones, como vemos entonces, ¿sí? No eran inmersiones. Fueron prescritos en la ley para ciertas ceremonias de limpieza, pero los sacerdotes de la época de Yahshua habían extendido su aplicación mucho más allá de la ley de la lepra, ¿no es cierto?, como hicieron con muchas otras cosas. Los sacerdotes de esa época, en su celo, habían ido demasiado lejos en sus interpretaciones de la ley y habían hecho de la ley una carga para el pueblo, como el propio Yahshua los acusó. Por eso siempre debemos hacer una clara distinción entre las tradiciones de los hombres y la ley de Elohim.
Como hemos visto, el texto griego se refiere a estas aspersiones ceremoniales como baptismos, ¿no es cierto? Es importante saber entonces que el bautismo no fue inventado por Yohanan y Mensor, porque también hay muchos que dicen eso, ¿no es cierto? Sobre todo dentro del cristianismo se piensa que apareció con Yohanan, y es una nueva cosa completamente nueva. Simplemente él lo aprendió como un sacerdote en el templo, ¿sí? Donde había estado realizando bautismo todos los días, desde los días de Moshe. Estos candidatos para el bautismo, había leprosos que habían sido sanados por Elohim. Ellos eran rociados 7 veces con agua, según acabamos de ver. Tenemos también la historia de Naamán, ¿no es cierto? El capitán sirio leproso, que está en Merahim Bet en el capítulo 5. Es otro excelente tipo de bautismo en el Tanaj. El profeta le dijo a Naamán que se lavara, ¿no es cierto? La palabra es rahatz, en el río Jardén 7 veces. Naamán estaba enojado, ¿no es cierto? Sabemos, pero finalmente hizo lo que le dijeron y en este momento se curó. ¿Por qué se sumergió y no fue rociado? Vemos la diferencia. Porque Naamán aún no estaba curado. Esa es la diferencia, ¿sí? Él no estaba tratando de obtener la certificación de su curación porque aún no había sido curado, simplemente. Lo que él estaba buscando era la cura. La Septuaginta usa el término baptizo también, que son todos derivados de las mismas palabras, ¿no es cierto?, para describir estas acciones de Melahim Bet 5, en su traducción, ¿no es cierto?, al griego de todas las escrituras. De esto sabemos entonces que el mandato de la ley en Vayikra de ser rociado 7 veces con agua fue en los días de Yahshua entendido como un bautismo, ¿sí? Naamán es un buen ejemplo de bautismo en el Tanaj y debería disipar cualquier idea de que el bautismo es una cosa inventada por Yohanan. Entonces, hay 3 bautismos, lavados o rociados, ¿no es cierto?, en la limpieza del leproso. Estos implican el aceite, que es el ruach, la sangre, que es el alma, y el agua, que es el cuerpo. O sea, lavan todas las partes, ¿no es cierto?, de la persona. Hola Teresa, bienvenida. Entonces, en Vayikra 14 encontramos que estos 3 agentes de limpieza se usaron para limpiar, para purificar a los leprosos. Los 3 bautismos relacionados con la limpieza del hombre completo, ruach, alma y cuerpo, sí lo declaraban limpio 3 veces, por separado, ¿no es cierto? Esto se relaciona directamente con las 3 divisiones del tabernáculo de Moshe y el avance progresivo y el templo de Salomón también, ¿no es cierto? En el sentido de que estos hablan de los 3 pasos, que damos avanzando hacia la comunión plena con Elohim. También se relacionaron con las 3 fiestas prometidas, obviamente, de Israel, Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿no es cierto? Que todo, por su vez, prefigura el camino de Egipto a la tierra prometida. Estos tipos y sombras del Tanaj revelan que el camino de la restauración a la plena comunión con Elohim no comienza y termina con la justificación de uno por la fe, ¿sí? Eso es solo el primer paso en la plena salvación del hombre. La experiencia de Pesaj nos saca de Egipto, ¿no es cierto?, el mundo, pero no nos lleva a la tierra prometida. La segunda etapa de la salvación es la propia experiencia pentecostal, ¿no es cierto?, que conmemora la entrega de la ley en Joreb, ¿no es cierto? Shavuot significa la escritura de la ley en nuestros corazones a través de escuchar la palabra, una promesa que se hizo realidad parcial, sabemos, en Galatía, en Shavuot, en Pentecostés. Mientras que Pesaj nos justifica por la fe, aparte de las obras, Shavuot comienza el proceso de santificación a través de la obediencia, que es el resultado de nuestra fe, ¿no es cierto? Shavuot es la fiesta de transición entre Pesaj y Sukkot. Pesaj el principio, Sukkot es el final, y en el medio tenemos Shavuot, el desierto. Pesaj nos imputa justicia al cubrirnos con la sangre del cordero. Sukkot nos trae la justicia real al quitarnos el pecado por completo. Mientras tanto, Shavuot comienza en el monte Joreb, se concretiza parcialmente en Shavuot y nos permite ser guiados por el Ruach a través de nuestro desierto. Hablando correctamente, entonces, las 2 aves de Vayikra 14 representan las obras de Pesaj y Sukkot de Mashiach. Cuando Yahshua dijo en el madero, está terminado, no quiso decir que no había más trabajo
por hacer para establecer el reino de Elohim en la tierra, ¿sí? Quiso decir que la obra de Pesaj había terminado, porque él había sido clavado en el madero, Pesaj, y ese fue el propósito de su primera venida. Había dado por encerrado esa parte, ¿sí? Se había cumplido la primera etapa. La obra terminada de Mashiach, que se enseña en tantos círculos cristianos, se ha enseñado durante tantos siglos, como que ya fue completa y terminó, ¿no es cierto? No tiene razón de ser a la luz de las Escrituras, ¿sí? Por esta razón muchos piensan que no había más trabajo para hacer después de que él murió en el madero. Ya no había nada que hacer, él se sentó allá arriba y no hace nada, no está sin hacer nada. Esa es la idea más o menos que tiene el cristianismo que nos plantea. Pero esto obviamente no es cierto. 50 días después de su resurrección, él hizo otra obra, envió al Ruach HaKodesh a la tierra en el día de Shavuot, ¿no es cierto? En otras palabras, el trabajo de Yahshua de Yahshua en el madero completó el trabajo de Pesaj, pero no el pentecostal, ¿sí? Ahí estaba comenzando, ¿no es cierto? Y mucho menos completó el trabajo de la era de Sukkot, que ni siquiera ha empezado. En cambio, su trabajo de Pesaj en el madero hizo posible el cumplimiento de las otras fiestas. Sin una, no hay otras. Entonces no podemos descartar a ninguna. Uno debe salir de Egipto para llevar a Jorel y finalmente a la tierra prometida, ¿no es cierto? Pero hay que cumplir con todas las etapas, no se puede saltear ninguna. La ley muestra que la obra terminada de Mashiach se desarrolla en 2 etapas, ¿sí? Porque así es como ha sido prescrito. Y esto está prefigurado por las 2 aves de Vayikra, como vimos, y por las 2 cabras de Vayikra que vamos a ver también. El primer trabajo fue su trabajo de muerte. Y esto se terminó en el sentido de que él ya no necesita morir de nuevo, ¿sí? Además de haber encerrado oficialmente aquella era. La llegada del Ruach HaKodesh dio comienzo a la segunda etapa en la que nos encontramos. Su segunda aparición, sin embargo, será una obra viva, y lo vamos a ver en breve. Será un trabajo que establecerá un pueblo justo en la tierra, que sea capaz de manifestar adecuadamente el carácter de Yahshua HaMashiach al resto del mundo. Esto provocará el último gran avivamiento y derramamiento del Ruach HaKodesh, que no cesará, porque será continuo durante toda la era de Sukkot y será ampliado próximamente. Este asunto continúa en la charla que sigue porque es bastante largo en sí. Así que ahora, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes. Comentarios, preguntas. ¿Podrías explicar de nuevo el tema del aborto espiritual? Si no haces que tu Mashiach interior crezca, no hay hijo varón. Simple. Eso es un aborto. Eso, simple, no tiene mucho secreto. Por supuesto, el hijo varón es una entidad corporativa, no es que cada uno de nosotros va a... Sin embargo, formar parte de ese hijo varón implica el crecimiento de la semilla. Si no hay crecimiento de la semilla, eso es considerado, es casi un aborto, ¿no es cierto? Si no lo pueden producir, bien, no serán levantados en la primera resurrección. Ese es el punto es un aborto espiritual, simbólicamente hablando, ¿no es cierto? En ese sentido. Gracias a ustedes. Gracias, Fede. Entonces, en ese sentido, ¿qué es aborto espiritual? Estamos abortándolas. Es el sirviente que entierra el talento, ¿no es cierto? Y que no lo hace producir. Es más o menos lo mismo. Eso es dejarlo. Lo que pasa es que en el caso de los Gálatas ya había supuestamente nacido, porque esa era la preocupación de Shaul, ¿no es cierto? Le dice, empezaron bien y ahora están retrocediendo. Ese era el asunto, ¿no es cierto? Por eso es más correcto en ese caso decir que es un aborto, ¿no es cierto? En cambio, los otros ni siquiera los plantan a la semilla mucho. Gracias a ustedes. Los 2 pactos hacen uno. En el link, en el capítulo, ahora no me acuerdo cuál es, en este mismo yo dejo, está el link del capítulo de la charla donde vimos que todos los, como es la continuación, ¿no es cierto?, de los pactos, donde está en el capítulo 41 de la serie de Bereshit, cómo son todos los pactos juntos y cómo están montados y enganchados, por así decir, ¿sí? Es todo un plan, nada más, para que se entienda, es un plan. Y hay diferentes pactos a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, de todo eso. Por eso es que no son separables, a pesar de que no funcionan juntos tampoco. Y en ese sentido lo ves en ese capítulo, en el 41. Gracias a todos.
Eso, gracias Carla. Sí, en el 40 lo fui a buscar porque no me acordaba cuál era el capítulo. De cualquier manera, en este post va a quedar el link también para encontrarlo. El que lo quiera buscar va a estar después levantado. ¿Alguien más tiene alguna cosa alguna pregunta, alguna cosa? Si no, yo les digo que los veo el jueves. A ver acá, si está listo. Nos vemos el jueves. Abba nos bendiga a todos, nos siga dando mucho entendimiento y nos haga crecer rápidamente porque necesitamos levantar el cuerpo de Mashiach lo antes posible. Shalom a todos, hermanos.